Hola, el mundo de la electroquímica es bastante amplio y tiene muchos tipos de reacciones. Hoy vamos a trabajar con una de ellas, la electrólisis. Veremos sus características y los diferentes tipos de electrólisis que existen en la naturaleza, cómo afecta a los electrodos y cómo podemos obtener distintos tipos de iones que hay en este fenómeno químico. Sé entonces tú bienvenido a otro capítulo de la química en tu vida. La electrólisis es el proceso en el cual existe un paso de corriente eléctrica por una disolución o por un electrolito fundido que produce una reacción redox no espontánea. En la electrólisis necesitamos de electrodos. Los electrodos son las superficies sobre las que tienen lugar los procesos redox. Estas electrólisis por lo general las vamos a tener en celdas o cubas electrolíticas, que son recipientes que contienen un electrolito. Los electrodos los podemos clasificar en ánodos o electrodos positivos, que es donde va a ocurrir la oxidación. Y existen electrodos negativos o cátodos, donde se va a producir la reducción. Veamos algunos ejemplos de electrólisis bastante comunes en la naturaleza. Primero tenemos la electrólisis del agua. Aquí, esta cuba electrolítica está compuesta por un ánodo hecho de platino y un cátodo también de la misma contextura. Pero el electrolito o el medio donde está disolviéndose es el agua. Entonces, ahí se hace pasar una gran cantidad de energía eléctrica que permite la disociación de los iones del agua OH- y H+, haciendo entonces posible que el OH- se sienta atraído por el ánodo y el H+ por el cátodo, y obteniendo dos gases fundamentales, el oxígeno y el hidrógeno. Las semirreacciones que ocurren dentro de esta cuba electrolítica, se puede decir que en el ánodo el 2OH- va a producir el O2 más la liberación de 2H+ más 4 electrones, obteniendo un potencial eléctrico de menos 0,81 voltios a un pH de 7. En el caso del cátodo, vamos a tener 4H más 4 electrones, obteniendo entonces la liberación del hidrógeno gaseoso. Si se fijan, al sumar las dos semirreacciones que ocurren en el ánodo y en el cátodo, obtenemos que el agua se dispersa en oxígeno y en hidrógeno, pero para ello necesitamos un total de menos 1,23 voltios. Pero la realidad es que para lograr esta separación vamos a necesitar un poquito más de tensión, que lo vamos a llamar sobretensión, entre un promedio de 2 a 2,5 voltios. Luego tenemos la electrólisis en sales fundidas. Por lo general, la más común es la de cloruro de sodio fundido como el electrolito que está en la cuba electrolítica. En este caso, el ánodo va a percibir el cloro menos de la disociación del cloruro de sodio fundido, y el cátodo va a percibir el sodio más para obtener sodio. Entonces, en el ánodo tenemos 2Cl- que produce Cl2 más 2 electrones, obteniendo un potencial de oxidación de 1,36 voltios. El cátodo de 2 sodio más 2 electrones, 2 sodios, obteniendo menos 2,71 voltios, y al hacer la suma parcial, fíjense que nos da un total de menos 4,07 voltios. Y esta celda electrolítica por lo general nos permite obtener de una sal ya fundida la obtención de cloro y sodio en estados naturales. Luego tenemos una electrólisis en sales disueltas o electrólisis en disoluciones que tienen un electrolito fuerte. En este caso, las más comunes son las salmueras, que tienen agua y el electrolito, que por lo general es cloruro de sodio. Entonces, aquí ocurre que al ya tener agua, el agua interviene en este proceso de electrólisis y por lo tanto va a estar involucrado en varias semirreacciones. En este caso, vamos a tener un ánodo de titanio y un cátodo de níquel, y vamos a tener entonces el paso
del sodio de un lado y del otro y vamos a obtener el cloro en estado gaseoso liberado porque va a captar del cloruro de sodio de la solución el ánodo y el cátodo va a captar también el OH- liberándolo. Entonces, 2Cl- Cl2 más 2E es la reacción que va a ocurrir en el ánodo, siendo E, recuerden, los electrones. En el cátodo vamos a tener que el agua que entra por ahí con la gran cantidad de energía que está gracias a la electrólisis se separa en hidrógeno y en hidróxidos y tenemos entonces que las dos semireacciones en un total de 2H2O más 2Cl- para obtener el cloro liberado en forma gaseosa del hidrógeno y las dos moléculas de OH-. Finalmente tenemos la galvanoplastia o también el proceso de electroplateado, que es un proceso basado en el traslado de iones metálicos desde un ánodo a un cátodo en un medio líquido, compuesto por sales metálicas y ligeramente acidulado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ocurre esto, gracias a la gran presencia de electricidad en el ánodo, vamos a suponer que tenemos el ánodo de cobre, va a haber, cuando pasa del ánodo al cátodo, se va a ir acumulando en ese cátodo una especie de sombra o vamos a llamar manta que cubre al cátodo y en proporción le va a dar una mejor dureza, un poquito más de brillo y esto es típico para mantener una duración en los elementos como el cobre. Bien, acabamos de ver qué es la electrólisis y sus características. Pudimos ver que en este proceso podemos separar electrolitos en iones que son aplicables en nuestra vida cotidiana, tal como el caso de las salmueras y la electrólisis del agua para obtener hidrógeno y oxígeno. Como puedes ver, la química reacciona contigo.